Rafael Narváez es parlamentario, abogado y defensor de derechos humanos. Hace pocas horas Venezuela fue reelecta en el Consejo General de Derechos Humanos de la ONU. Y por supuesto que el Estado, con mucha fiesta, con mucha alegría, celebrando la violación sistemática en materia de derechos humanos en Venezuela. Un Estado indolente, intolerante, que parece ser que no ve lo que está pasando en el país a nivel del derecho más importante, como es el derecho a la vida. Yo le digo a los ministros, ¿es que acaso el derecho a la vida que se violenta en Venezuela no es un derecho humano fundamental? Cuando vemos que la morgue de Bellamonte ya está colapsada, un promedio de 450 muertes violentas todos los meses, donde mueren policías, donde mueren escoltas, donde mueren mujeres, donde mueren niños adolescentes. Eso es una algarabía, ese es un premio, esa es una fiesta grande de al ser reelecto por segunda vez y ocupando una silla que lamentablemente hace caso omiso a los planteamientos de las víctimas. ¿Es acaso una fiesta cuando observamos que el SEBIN detiene en forma arbitraria a los ciudadanos que expresan diferencia con el Estado y que son interpelados como que si fuesen miembros del Ministerio Público? ¿Es acaso una fiesta cuando nosotros observamos que quien se exprese es una libertad de opinión y una libertad de expresión censurada en forma previa? Es un goce cuando vemos que se difunden por los medios audiovisuales escuchas telefónicas violentando la legalidad, porque es el Ministerio Público quien solicita que se investigue un hecho punible que supuestamente ha cometido un individuo y que a través de la intervención telefónica autorizada por el Poder Judicial se puede hacer. Bueno, aquí no vemos en Venezuela una voz por parte del Estado que empiece a plantear la posibilidad de la corrección de la protección de derechos humanos en Venezuela. ¿Es acaso una fiesta cuando hacemos cola para buscar medicamentos hipertensivos, para buscar medicamentos antirretrovirales para el VIH, cuando buscamos la cardiopatía, cuando hay mucha gente que tiene colas haciendo por varios meses buscando un quirófano, un tomógrafo para que sea intervenido quirúrgicamente? Eso no es un derecho a la salud, ese es un premio de la ONU que le da a Venezuela para que siga violando el derecho a la salud, donde mucha gente está muriendo porque no tiene cómo dializarse, y los enfermos renales, enfermos crónicos, no tienen cómo y a quién acudir. Entonces es un festín. Por lo tanto, la ONU ha perdido fortaleza, la ONU ha perdido su jerarquía, la ONU es un club político de amigos. La ONU acaba de pronunciarse el día de ayer, después que Venezuela fue reelecta en esa silla, de que las detenciones arbitrarias 2014 están a la orden del día por parte del Estado venezolano. ¿Es que acaso nosotros no denunciamos que 2000 están bajo presentación, que hubo tortura, tratos crueles e inhumanos en Venezuela, que el Ministerio Público nunca fue garante de la legalidad y el debido proceso? ¿Es que acaso nosotros no hemos denunciado el Poder Judicial politizado, donde lamentablemente hay un retardo procesal de un 90%, donde hay jueces que el 70% son provisorios y el 30% son titulares, porque no hay concurso de mérito, porque no ibaremos, porque no le interesa que el Poder Judicial se depure? ¿Es que acaso nosotros no hemos denunciado que el Estado prometió depurar el Poder Judicial desde hace 12 años? Y vemos allí como la cosa horrenda, horrible, que violenta las garantías constitucionales, violenta el debido proceso, violenta el derecho a inocencia contemplado en el artículo 49 por un señor llamado Franklin Nieves, que lo que da es pena, convirtiendo la justicia penal en una charca putrefacta, en donde la justicia penal, lamentablemente, quienes la conforman con el Poder Judicial, no sentencia a tiempo, un cuerpo de seguridad del Estado contaminado, descompuesto, y por lo tanto un sistema penitenciario que lo que da es lástima, porque los padres son los que dirigen las muertes afuera y los secuestros y la extorsión. Es decir, esa es la justicia penal que nosotros queremos. Un Franklin Nieves que el Estado ha tenido debilidad en deportarlo, en buscarlo por Interpol para que responda, así como tiene que responder el caso de Luis Velázquez Alvaray, que se fue con una corrupción de la ciudad de Lebrun, que prometió la reforma judicial y también convalidó los delitos. ¿Es que acaso tiene debilidad el Estado para traerlo? ¿Qué acaso tiene debilidad el Estado para traer a Eladio Aponte, que lamentablemente desdibujó la función de la sala penal del TCJ y que convalidó personas que supuestamente estaban metidos con el narcotráfico? Eso es lo que está premiando la ONU. La ONU está premiando y se solidariza con detenciones arbitrarias, con la violación del derecho a la vida, con la violación del derecho a la defensa, con la violación del derecho a la justicia contaminada, con la violación del derecho a la salud,
con la violación del derecho a la libertad de expresión y opinión. Eso es lo que la ONU está premiando. Es por eso que como defensor de derechos humanos me quedo en Venezuela para ir colocando escritos y por supuesto recursos en las instancias nacionales para que a mí me responda la fiscal general, para que me responda el defensor del pueblo que está en silencio, un defensor del pueblo que es un dirigente político, que incluso no sabe nadar en lo hondo sino en la orilla, que se refiere a cosas minuciosas en cuanto a delitos que se cometen en Venezuela, pero no opina de que las escuchas telefónicas, si no son autorizadas por el Poder Judicial, él no opina que son ilegales. Son ilegales, defensor, estudie, póngase a repasar el Código Procesal Penal. También es ilegal, defensor, de que usted no actúe cuando la Carta Magna le autoriza para velar y la observancia de las garantías constitucionales. Y usted debe instalar fiscalía para investigar lo que tiene que ver con el caso de Franklin Nieves. ¿Usted no va a opinar lo del caso de Franklin Nieves? Por supuesto que es una declaración extrajurídica, pero pudiera ser una prueba importante para la corrección en la parte moral, lo que es la justicia penal y corregir en la Corte de Apelaciones. Usted sabe que allí hay una violación de derechos humanos. Usted es el defensor de derechos humanos de Venezuela. Usted sabe muy bien que Franklin Nieves, como acusador de este dirigente político, violentó la ética, violentó el artículo 25, violentó el artículo 240 del Código Penal, cometió calumnia, que por supuesto tal vez quien falseare y acuse a alguien inocente tiene la prisión, si es culpable, de 6 meses a 38 meses. Usted no estudia el Código Penal, defensor. Lo insto, defensor, para que abanderemos esta situación que tiene que ver con la investigación penal hacia Franklin Nieves, para que venga a Venezuela y para que diga lo que no puedo decir en la acusación. Eso es lo que nosotros estamos planteando, de manera que la ONU, yo le felicito por convalidar la violación sistemática en materia de derechos humanos en Venezuela. Y por supuesto, la participación lamentable de un ministro que está en la ONU representante, donde hace fiestas, hace aloha, porque consiguieron una curul nuevamente por 3 años más allí. Y la ONU, que perdió credibilidad, que perdió fortaleza, hay que revisarla. Es posible entonces que nosotros como defensores de derechos humanos estemos exigiendo al Estado venezolano que proteja, que difunda, que promueva la defensa de los derechos humanos. Una justicia penal colapsada, corrupta, una justicia penal que lo que da es lástima, con la aspiración más adelante que el Ministerio Público se lave el rostro y asuma la competencia como es la persecución penal, la persecución del delito, el guardián de los juicios justos, por supuesto, lo que tiene que ver con la legalidad del debido proceso y actuar de buena fe en materia de derechos humanos. De lo contrario, entonces el Ministerio Público, ¿verdad?, seguirá con mucho Franklin Nieves dentro del mismo y el Poder Judicial será con mucho el Ponte Alvarado, lamentablemente que no lo hacen bien a la justicia venezolana.